Hola viajeros, hemos llegado. Hola. Ya estamos en el apartamento y ahora, bueno, hemos colocado, no, Andreu ha colocado las cosas y Marc, las cosas que hemos llevado para cenar y eso. Y nos ha tocado el mismo apartamento que nos tocó en diciembre cuando vinimos en Navidad. Así que muy guay, estamos muy contentos. Y nada, acabamos de colocar cositas y nos vamos para PortAventura. ¡Chao! Nuestra primera vez en carnaval. Y nuestra primera vez grabando el primer día de temporada. Es verdad, el primer día de temporada, ¿cierto? Es apertura exclusiva para gente con pase y Gente de hotel. alojados en hotel. Y la verdad es que la afluencia está súper baja. Luego os enseñamos vídeo de la entrada porque está muy guay. Y no nos ha dado tiempo de grabar porque hemos entrado en directos. Y era divertido porque estaban saludando desde la entrada. Desde el balcón. Desde el balcón. Así que vamos a dar una vueltecita por el parque, a ver cómo está todo. Sí, de momento, bueno, en las fachadas hay Está todo decoración decorado. así con máscaras carnavaleras y esas cosas. Exacto, y hoy el parque abre de 4 a 9, así que tendremos 5 horitas para hacer cositas. Bueno, vamos a ver. Trabajos de jardinería. Trabajos de jardinería, han podado toda la zona de furios. Ahora se ve todo. Espectacular, lo han dejado limpito y está muy guay porque se ve todo, o sea que, bien. ¡Hola! Nos ha tocado ir por la parte de la zona de la China Baja, ¿por qué? ¿Qué pasa? Está A ver, cerrada la otra zona, suponemos, ¿Por que Sésamo? por el tema del retract, ¿se llama? Del Dragon Khan. Así Correcto. que nos toca hacer el paseíto por la China Baja, que a nosotros nos gusta, venimos muchas veces por aquí. Deducimos que Es por eso. O sea, ahora vamos a ver. Nos hemos encontrado un cartel en la entrada de Sésamo que lo dice, Que decía. así que suponemos que es eso. Vamos a verlo porque seguramente sea por eso. Mira, se ve Pero- una grúa ya aquí. Sí. Ahí están trabajando para hacer todo el cambio de vías. ¿Os fijáis? Y aquí, justamente ahora vais a ver que hay un trozo que se acaba la vía. Aún tienen que ir empalmando cositas, pero ya van adelantando los trabajos súper bien. Así que, si todo va como se prevé, a finales de marzo, yo creo que ya lo van a tener listo poco a poco. Pero bueno, un cambio que yo creo que va a ir bien, porque va a mejorar muchísimo las vibraciones justamente de esas zonas que ya, es que es la atracción reina de aquí de PortAventura y de las más antiguas. O sea, lleva aquí desde que abrió el parque, con lo cual 30 años, bueno, 31 ya, casi 31. Vale, pues sí, definitivamente el acceso está cerrado, tal como decíamos, por lo del tema de la reforma que están haciendo al Dragon Khan y hay que ir por la China Baja. ¿Qué? Hemos dicho lo mismo.
Poca gente, ¿eh? Sí, ¿eh? Has hecho 5 minutos de cola en Shambhala, ¿estás contento? Y porque he dado 2 vueltas porque además no lo han dejado entrar. Porque no lo han dejado subir. Al final le queda nada. ¿Qué te pasa? Ya está. Me queda nada, un dedito. Nada. Vuelvo a estar indignado, pero cuando suba ya no se acordará de todo esto. Nah. Es por su bien. Es por su bien, exacto. Las medidas están para respetarlas. Con el pelo, sí. Bueno, pues eso. Salimos de Shambhala, que no había... Salimos no, sales. Salgo. Sales de Shambhala. Que no había nadie. Y... Es un gusto, que no haya mucha gente. Os voy a dar mi punto de vista, que ya que he subido al Shambhala y he aprovechado para ver la parte de abajo de todo lo del Dragon Khan, han limpiado toda esa zona y ya han metido, bueno, los soportes y todo esto están sacados y lo están todo arreglando, cimentando otra vez, yo creo, o sea, que imaginaros la faena que hay detrás de todo el retraque, o sea, que parece que es solo cambiar vías. Es que decíamos, nada, esto en un mes, yo creo que lo tienes que tener listo, pero no es así, es mucha más faena de la que nos creemos. Bueno, pues hemos visto cositas, hay algo de ambientación. Sí, bueno, claro, pero es que también, yo creo que hoy también hay muchas cosas que están cerradas, sí. Tiendas cerradas, pero porque es viernes y es el viernes este que solo sí. Es para pases y gente de hotel, así que supongo que todo es más limitado. Exacto. Y nada, vamos para la zona de México a ver cómo está, que en teoría es una de las zonas que va a estar más ambientada. Más ambientada, sí, junto con el Far West. Van a ser esas dos zonas que por lo que he estado viendo en la web y en la aplicación de PortAventura, va a estar mejor. Más decorado. Ya que estamos aquí, aprovecho. Tema Ulum, a partir de ya se empieza a pagar. Si no recuerdo mal, era unos... 6 o 7 euros. No, era mucho menos. ¿Era menos? Sí, no llegaba a 4 euros. Pero bueno, pensaba que eran 6. Sí, ya es lo que acabaremos de confirmar, porque lo he visto en la web y no lo sé exacto. Bueno, ahora pasamos a ver si hay cartel. Exacto. Definitivamente, 3,99. Lo había acertado. Sí. Menos de 4 euros. Estaba... Que me he ido yo para arriba. Estaba claro. Bueno, vamos a ver, porque hay una pegatina tapando el precio anterior. O sea, que yo supongo a lo mejor lo han bajado de precio cuando han visto que la gente no... Bueno, es que todavía no habrán subido. Yo creo que es como alguna promoción de pretemporada, por decirlo de alguna manera. Pero bueno... 0 minutos en Huracán. En Huracán no me subo, lo siento. Y menos solo. Si subiera Mar conmigo, sí. Tengo excusa ahí. Yo todavía no. Mira, ahora sí que hay espectáculo de calle. Ay, qué chulo. All right. Yo te acompaño. Oye, bailando, bien. Al Nil le hace vergüenza cuando le dicen tienes que bailar, hace así. A mí déjame tranquilo. Bueno, con lo bailarín y... Sí, extrovertido que es, cuando le dicen que lo haga, se pone como con vergüenza. Hasta que pierda la vergüenza. Ay, mira, aquí lo han dejado ahí, la zona, la plaza esta de México. Carnaval. Todo con máscaras. ¿Cómo se llama esto? Que no me sale banderines. Nunca, ¿no? Los banderines estos. ¿Qué ibas a decir? Banderolas. Banderolas. Es correcto. Correcto también, está bien dicho. ¿Qué iba a decir? No sé si aquí, creo que a partir, son sábados y domingos, ya hacen todo lo que se llama espectáculos. Claro, es que hoy tampoco hay espectáculos, Claro, no hay nada. Los viernes no hay nada. Y también he visto en web que está en el tema de los meet and greet, que también son sábados y domingos. Vale. Así que mañana, como vamos a venir y va a haber vlog también del sábado, porque va a ser algo diferente y especial, ya lo veréis por qué, os podremos ir diciendo cosas. Vamos para adelante, vamos a la zona de Far West. Far West. Mira, mira. Más... Estaba viendo el panel de tiempos.
Digo, Digo, que tampoco hay qué mucho. bonito que es la puesta del sol, de sol de ya, aquí en ya. PortAventura. A mí me encanta lo de las lucecitas del carrusel. Sí. A ver, Marc. Pero lo ves, no estoy de puntita. Que llego. Está indignadísimo. Mañana lo pruebas. Venga, va. Llego, parece. Vámonos. Pobrecito, va a ir buscando todos los metros 40 a ver si llega. Pero lo importante no es que llegue a los metros 40 de estos, sino que llegue al de la que barra, la ¿eh? barra no le... Correcto. Vamos a ver si han puesto cositas nuevas en las tiendas. Cómo me gusta a mí el carrusel con las lucecitas. Me encanta, es que es precioso. Y ahora, nosotros en esta época, como no lo habíamos visto nunca, No, pero sí que es verdad que ahora que se está poniendo el sol, esta zona es para quedarte un rato. es que es preciosa. A mí Muy bonito. esta zona es la que más me gusta. Bueno, vamos para adentro, a ver, a la tienda. ¡Qué guapa! ¿Qué dices? ¿Qué dice? Aquí toda la familia en el carrusel. ¡Qué divertido! ¿Cómo que hola? Nos estamos riendo porque Marc se acaba de subir, voy a enfocároslo, ahí, a los mini autos de choque estos y lo máximo es 1,40 m. Ella está diciendo que no, si me han dicho allí que no hago 1,40 m, aquí me subo, ya verás. Lo pusharás. Vamos a ver. ¿Le gusta su granada? Sí. Están aprovechando para hacer limpiezas. Aquí en el Gran Cañón Rapids, justamente en la zona del Far West ya acabando, lo que son los donuts, ¿no? Los donuts. Donuts, que decimos donuts. Donuts. Limpiando todo y aprovechando sobre todo para arreglar cositas, que está bien. Bueno, ahora estamos hablando del tema de los pases anuales que habían Los hecho nuevos cambios. pases de temporada. Sí, y que justamente nos habían comentado de que el parking había pasado de 18, el preferente, Sí, el preferente, de 18 a a 21. Entonces tenemos que acabar de ver todo porque hasta el 16 de marzo puedes renovar el pase que tienes ahora al mismo precio. Entonces no sabemos lo que va a haber. Pero bueno, estaremos pendientes. Hoy el tren de vapor se encuentra fuera de servicio. Hoy no va, es normal, hay poca gente, con lo cual, bueno, poca gente, relativamente poca gente, y es un día así especial, con lo cual lo normal es que no funcione. Pero es que está bastante cargadito, sobre todo la zona de Sesango, como se nota que hay mucha gente con el pase, que son familias. Así que vamos, como siempre, a Street Mission. Ahí veis cómo está toda esta zona de detrás. Es donde está Dragon Khan. Ahora está bajando por ahí Shambhala, acabando todavía de arreglarlo. Bueno, para que veáis, esto aquí es acceso a Angkor y la parte donde justamente empalma Sésamo Aventura con la zona de la China baja, la zona de la China alta, vaya, donde va Shambhala. Sí, no habíamos pasado nunca por aquí, estamos... Es nuestra Sí. primera vez. Justo por donde pasa el tren. Mira Y el aquí, Blas. Mirad. Aquí Bueno, tenéis. mentira, habíamos pasado zona con de- el tren. Sí, la zona del Dragon Khan, como están arreglándola, que habéis visto
el trocito de vídeo. Pero mira, es divertido. Mira qué chuli. Porque está todo esto de aquí ambientado en Sésamo. Ya que es una pena, en realidad, que esto no lo tengan abierto. Sí, ¿no? Porque es un trozo... A ver, es bonito. Es agradable, es diferente. Un caminito. Y liberas un montón de gente de la otra zona. Un pollito. ¿Qué? Un pollito. Y aquí a la parte derecha tenéis la zona esta de juegos que yo siempre digo que mucha gente no conoce, no sabe que están y que no vienen. La China Baja. La China Baja, sí. Y que es divertido porque... Bueno, hay atracciones que la verdad es que nosotros cuando veníamos solo un día, No antes de las- tener el pase, no eras consciente de que estaban. de que estaban. Y Exacto. claro, ahora que te lo has pateado tanto ¿Tanto? todo, descubres que hay nuevas atracciones. Exacto. Pues nada, vamos a seguir. No sabemos si nos vamos a quedar hasta la última hora. Pero bueno, me gustaría volver a ver PortAventura de noche. Bueno, pero de noche se va a hacer Sí. nada. O sea, Así que vamos a aprovechar. quieren ir aquí. Mira, las Venga, atracciones que decimos que están escondidas, pues Exacto. quieren ir ahí. Sí, estamos, ¿no? Vale, porque al final son más tipo parque infantil y como es como si la gente dijera, pues como ya no Pero- estamos acostumbrados. Pero porque o sea, las dos atracciones que hay están escondidas, Escondidas. dentro del parque Exacto. infantil. Aquí tenéis los globos estos que me subí una vez con Marc y acabé mareado por todos lados. Y luego las alfombras mágicas, estas que parecen las alfombras mágicas de Aladdin en Disney, aunque no son iguales, pero creo que eran estilo esto y era súper divertido. Digo, ya verás tú que sale disparado. Ahora el otro también. El otro es más largo, aparte No, es recto. es recto, el problema es recto. Es recto. Es el Nil. I en Marc? Venga, Marc. Aquí. M'haig de tornar a pujar. No. Qué bonita estampa, ¿eh? De noche. Mira que los iluminados. Los iluminados. Bueno, pues ha caído la noche aquí en PortAventura. Son las ¿Qué hora 7:30. es? ¿7:30? Sí. Ah, bueno. Pelos yo, que pagué. Bueno. La verdad es que todo hay que decirlo un momentito antes de que... Nil, vina. Nil, vina. Se nota que sobre las 6 o así, supongo que muchos niños han terminado cole y tal, y se ha llenado esto. Que decíamos, no hay mucha gente, Sí. tal, no sé qué. Y a las 6 y algo que estábamos por Sésamo, se notaba ya más ambiente, Más ambiente. la sí, verdad. Sí, Sí, Vale, porque ya- nosotros, ya te dejo hablar. Nosotros pensábamos que iba a haber poquita gente. pero Exacto. No, ha sido así. Vamos por aquí, por el Far West. Ahora os contaremos porque seguramente nos vamos a ir. Que mañana tenemos todo el día por delante. Así que ahora, Mira, ahora seguimos hablando. Qué bonito. Es guay No sé. encontrarte... Sí, gente... Y nos hemos encontrado gente disfrazada, que Sí. pensábamos nosotros que no iba a haber nadie. Al final. Sí, que al principio también lo he dicho yo, digo, no he visto mucha gente disfrazada y al final sí que vas viendo, mira, más gente así guay. disfrazada. Ay, creo que aquí tenemos a... a... Sí, es Daniel. ¿Es Daniel Reola? Corre. ¿Hace una foto? Claro, escoltamos algún... ¿Todo bien? ¿Todo Muy bien. Ahora sí que por aquí. Aquí dice. Nilvina. Qué gracia Mira. hace encontrarte a gente, bueno, a actores y gente, caras conocidas. Sí, estamos viendo más
gente ahora que antes, ¿eh? Porque aquí hay otro Danielo. también. Sí. Qué guay. Hemos visto a Laura también. Hemos visto a Laura también. ¿A quién más hemos visto? No lo sé porque hay muchos que a mí se me escapan, sinceramente. Y Jaime. Jaime, es verdad. Qué ¿Los divertido. saludas? ¿Quieres saludarlos? A ver, ve. Gracias. Hasta luego. Acabamos de, bueno, habéis visto, de encontrarnos encontrarnos a a yo creo todos. que el 90% de los personajes que hay por la zona de Far West No lo sé, que hemos encontrado están por ahora. aquí. Sí. Mañana seguro que podremos ver Sí. más cositas. Y mañana lo he dicho, ¿eh? Que veníamos aquí. Ah, no, lo he dicho en el live. Bueno, vendremos como siempre. Hay que probar el menú nuestro de carnaval. ¿Es restaurante. menú carnaval? No lo sé, creo que es menú normal, pero Ah, bueno, vale, bueno. es nuestro lugar. Sí, nuestro preferido. Así que aprovechamos, comeremos aquí, que tenemos muchísimas ganas. Ujú. Hoy cenaremos en el Hoy apartamento. cenamos tranquilamente, Y mañana más y mejor. haremos eso, comeremos aquí, cenaremos en el apartamento. Seguramente habrá muchísima más gente, cierran a las 6, pero podremos hacer cositas. Va cayendo la noche y ya queda menos gente. y, no, y Hace lo que, más fresquito. lo que se está notando un montón es la humedad. Y ahora Sí. estoy cogiendo frío y hasta ahora se estaba bien. Sí, bueno, es lo que pasa, el mes de febrero es lo que tiene, Ya. que cuando se va el sol es un rollo. Bueno, vamos para la entrada y ahí nos despedimos y acabamos de hacernos la foto que no nos la hemos hecho Es verdad, porque hemos entrado directos. y así hacemos también despedida. Mirad qué bonito que es, se ve de noche desde aquí, en un lugar secreto de Portaventura que hay mucha gente que no se ha encontrado o no esto, no habéis visto nunca. Esto es lo que acabamos de descubrir ahora, porque no nos habíamos fijado al pasar por aquí. Novedades. Novedades, que ya sé que alguien se la va a comprar seguro. Qué bonita. Es muy chula, ¿eh? Mira, Y ay, lo de por la delante. Y el año. 95 Team. Qué chulo. El año. Un acierto. Yo creo ¿Sí? que esta camiseta va a triunfar. Y no también sé. es un color diferente. Sí, el rojo este es, a mí me encanta. No sé si hay algo más, pero bueno, mañana grabaremos más toda esta zona de la tienda, como siempre, para ver si hay más novedades, pero acabamos de pasar por delante, lo hemos visto y nos hemos encontrado con la necesidad de grabar. Así que nada, vamos para afuera, así que ya despedimos el vlog de hoy y nos vamos a cenar como hemos dicho.